tenemos una vía de comunicación a través de WhatsApp, el más 549 2604 67 47 27. Voy a repetir la vía de comunicación para quienes nos escuchan a través de la radio y también para quienes siguen a través de YouTube. Saludamos y bendecimos también a quienes ahí se conectan con estos contenidos a través de YouTube. Más 549 2604 67 47 27. Ahí se puede estar comunicando con nuestro ministerio a través de WhatsApp. Bien, y vamos a meditar en esta palabra. La verdad, yo le digo, esta palabra es, para mí ha significado mucho, en lo personal, a través de los años. Ha significado mucho porque creo que esta ha sido una de las palabras que ha cambiado mi vida y mi percepción, incluso de Dios. Yo crecí en la iglesia, el Señor apareció a mi encuentro cuando yo tenía 8 años, el Señor sanó a mi mamá de una enfermedad que los médicos habían dicho que no se podía hacer nada. En otras palabras, váyase a su casa, que esto no tiene cura. Todo hasta que el Señor un día apareció al encuentro y el Señor cambió las cosas e hizo el Señor lo que los médicos no pudieron hacer, lo que nosotros conocemos como milagro. El Señor hizo un milagro. Y hemos ido caminando con el Señor a través de los años. El Señor es hermoso. Mientras más lo conocemos, sabe que uno tiene la sensación de que lo conocía muy poco y de que necesita conocerlo más. Se va enamorando más del Señor. El Señor es nuestra razón de vivir. Yo quisiera que el día que el Señor venga por mi vida, estar hablando de Él, estar trabajando, estar sirviendo, estar en eso, estar enfocadito, como dice una canción muy hermosa que dice, hasta que no respire más, hasta el último latido del corazón, ahí estar buscando más de Dios, buscando agradarle. Así que, bueno, ya sabe, le estaba transmitiendo la vía de comunicación. Si usted quiere comunicarse con nosotros o necesita comunicarse con nosotros, por ejemplo, para pedir oración, ahí tiene la vía de comunicación, se puede comunicar a través de WhatsApp. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, en este capítulo encontramos 3 parábolas, enseñanzas que salen directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que lo primero que quisiera que viéramos antes de ir directamente a la parábola del hijo pródigo, que vamos a estar leyendo y meditando, porque en realidad es una historia hermosa. Si usted quiere conocer más a Dios, tiene que leer este pasaje, tiene que comérselo en el sentido espiritual, porque aquí está Dios, Dios, Dios. Dios es amor, lo dice la palabra. Dios es amor. Hay tantas cosas que a veces se dicen de Dios o conceptos que la gente tiene de Dios que son equivocados. Por eso es que es muy importante que usted conozca a Dios a través de la palabra, en su comunión con Él, en nuestra comunión con Él, el testimonio que da el Espíritu Santo. Y recuerde que fue el propio Dios a través del Espíritu Santo quien inspiró esta palabra. Así lo enseña ella misma. Toda escritura es inspirada por Dios. Lucas capítulo 15. Vamos a ver en primer lugar quiénes son los que están escuchando estas enseñanzas. La palabra del Señor dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Carecían de una buena reputación, pero sabe que se decía que Jesús era amigo de ellos. Eso fue seguramente lo que escuchó un hombre llamado Zaqueo, que sale relatado aquí en este mismo evangelio, en algunos capítulos más adelante. Los publicanos, bueno, Zaqueo era el jefe de los publicanos, los cobradores de impuestos. Bueno, por ahí se comentaba, se decía que Jesús era amigo de ellos. Bueno, la palabra del Señor dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, si hay alguien transversal, sí,
que uno lo encuentra en los evangelios hablando con diversas clases de personas o diversos niveles sociales, por decir así. Jesús compartía con todos. Jesús compartía con todos. Bueno, y aquí encontramos como a un grupo de personas, los publicanos y pecadores, dice, pecadores. Así escribe el evangelista Lucas. Dice el capítulo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Oiga, Jesús a los fariseos no les parecía que Jesús se juntara con estas personas. No les parecía muy bien. Ahora, en ese grupo de los pecadores estábamos nosotros. Ahí Jesucristo apareció a nuestro encuentro. Bien, entonces, los que están escuchando o los que van a escuchar esta enseñanza, aquí hay parte de ese grupo que van a escuchar esta tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos directamente al versículo 11. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí están los 3 protagonistas principales de esta historia. Un hombre que refleja a Dios. A Dios. Ahí usted más adelante lo va a comprender. Y tiene 2 hijos. Sigue diciendo esta enseñanza. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Esto que está haciendo el hijo menor, sabe que da la idea de una deshonra a su padre, porque los bienes habitualmente se reparten cuando, en este caso, el padre fallece, ¿no es cierto? Ahí se reparten los bienes. Entonces él está pidiendo por anticipado que el padre reparta los bienes. Bueno, pero ¿qué hizo el padre? Y les repartió los bienes, se los repartió. Sigue diciendo esta enseñanza, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, juntándolo todo. Lo que tuvo que hacer seguramente este hijo menor fue reducir algunas cosas. Por ejemplo, si el padre le había repartido animales, terrenos, no se los podía llevar. Entonces lo que hizo, lo reduce seguramente a dinero. Y por eso que la Escritura nos dice que cuando junta todo, él se va. Ahora, empiezan a surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué esta necesidad del hijo de salir de la casa de su padre? ¿Por qué la necesidad de ir a otros lugares? Que quería, no sé, vivir una vida diferente, no estaba conforme, en su casa no le faltaba nada, eso lo vamos a comprobar más adelante. Pero ¿por qué él quiso irse de ahí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, vivió la vida como él quiso. Sí, eso hizo con lo que el padre le dio de herencia, malgastarlo. Pero se fue lejos. No quiso ni siquiera estar cerca. No, quería salir de su casa. Él quería vivir a su manera, a su forma. Y bueno, y lo hizo. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, mire la Biblia, qué transparente, qué evidente, en decirnos que no ocupó bien los bienes, sino que malgastó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sigue diciendo la palabra del Señor.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para, para que apacentase cerdos. ¿Sabe? Y esto tiene una connotación todavía mucho más profunda de lo que nosotros comprendemos. Con lo que Jesús está ilustrando aquí de esta necesidad, porque ya este hijo menor había malgastado todo lo que tenía. Necesitaba recursos, necesitaba subsistir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo que para la cultura judía evidencia haber tocado fondo, porque los cerdos eran animales impuros para la mentalidad judía. Entonces, con esto que Jesús está diciendo, como que en palabras para nosotros hoy, lo que nos está transmitiendo que este hijo menor tocó fondo, su situación, su estado no era bueno, no era bueno. Pero él decidió irse. Él decidió pedir la parte de los bienes que le correspondía. Él decidió irse a una provincia apartada y malgastar todo lo que tenía. Y ahora este hijo está en necesidad. Eso es lo que podemos ver a través de esta enseñanza. Entonces, lo único que encuentra como para conseguir seguramente un sustento es apacentar cerdos. Los fariseos, los judíos que estaban escuchando a Jesús, ellos seguramente perfectamente interpretaban que este hombre tocó fondo, tocó fondo, tocó fondo. ¿Y sabe quién no ha tocado fondo alguna vez? ¿Se ha sentido usted alguna vez que ha tocado fondo? Seguramente muchos de nosotros sí. Nos ha pasado. Toqué fondo, toqué fondo. Ahora, ¿sabe qué? Cuando uno comprende que el camino estaba errado, equivocado, cuando uno tuvo ideas y siguió ideas que no le llevaron a un bien, sino que al contrario, ¿sabe? En buena hora, entonces se toca a fondo. Porque cuando la persona toca a fondo, reflexiona. Cuando la persona toca a fondo, se reevalúa sus decisiones, reevalúa su vida. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez incluso le ha dicho a otra persona, ¿sabes qué? Toqué fondo. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a una persona cuando le decimos esa frase? ¿Sabes qué? Toqué fondo. Es como que ya más abajo no puedo llegar. Mi situación es compleja, es delicada, es difícil. Bueno, este muchacho tocó fondo. Mire lo que dice el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe qué? Tenía hambre. Tenía hambre. Después de haber tenido todo en su casa. Después, y váyame siguiendo porque por temas de tiempo necesito ir rápido, pero en la casa del padre, de su padre, no tenía necesidades. En la casa de su padre estaba en una buena situación. En la casa de su padre tenía todo lo que él necesitaba. Estaban cubiertas sus necesidades. ¿Sabe por qué? Porque estaba bajo la cobertura del padre. Estaba bajo la cobertura de papá. Y bajo la cobertura de papá están todas las necesidades cubiertas, está la provisión en todas las áreas. Yo le dije, este padre ilustrado en esta parábola refleja a Dios. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo y viviendo como Dios nos enseña, ¿sabe? Nuestras necesidades son cubiertas porque en la casa de papá está todo lo que nosotros necesitamos. Pero él se fue y como se fue, tomó una decisión que no fue una decisión buena y bueno, ahora comienza a recibir el resultado de no haber tomado una buena decisión. Hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones, todos los días. Hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Hay decisiones que nos acercan a Dios y otras decisiones que no son buenas, por cierto, que nos alejan de Él.
Buenas decisiones, malas decisiones. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor nos enseña, nos guía a cómo vivir agradando a Dios, a cómo tomar buenas decisiones. La palabra del Señor nos enseña a cómo vivir sabiamente. Incluso la propia escritura, acuérdese ahí en el capítulo 1 de la carta de Santiago, dice que el que necesite sabiduría o el que quiera sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla. Y el Señor se la va a dar, la sabiduría que viene del cielo. Entonces, con la sabiduría de Dios, nosotros podemos tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Y quiere el Señor que nosotros tomemos buenas decisiones. Esa es su voluntad, por eso nos ha dejado su palabra y la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Este muchacho se equivocó. Llamo muchacho, puede ser joven, no dice la edad. Lo que sí sabemos es que el hijo menor tomó una mala decisión. Se fue de la casa de papá y ahora comenzó a tener necesidad. Y dice la escritura, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Tenía hambre, tenía hambre. Ahora, esto, mire qué hermosa la palabra. Esto podemos llevarlo también a una escena espiritual. ¿Cuántas personas que han disfrutado del amor del Señor, que han servido al Señor, que recuerdan hoy día como sus mejores días, los días que sirvieron al Señor, pero un día, ¿sabe qué? Tomaron la decisión y dijeron, no, yo voy a dejar de servir al Señor, voy a dejar de congregarme. Quizás nunca hicieron esa confesión, pero los hechos fueron eso. Y hoy día probablemente están económicamente en una mejor situación que la que estaban en esos días que estaban sirviendo al Señor, pero no se sienten llenos. ¿Sabes? Recuerdan con nostalgia ese tiempo donde corrían por servir al Señor, donde a lo mejor tenías escasez de algunas cosas, a lo mejor vivías en una casa mucho más humilde de la que hoy día vive, a lo mejor tu situación económica era mucho más precaria o era precaria en ese tiempo y hoy día estás en una situación muy diferente, pero ¿qué darías por volver a vivir lo que viviste sirviendo al Señor, teniendo menos? Tomaste una decisión que no te acercó al Señor, por el contrario, te alejó. Y hoy día espiritualmente tienes hambre, necesitas al Señor. Algo te pasa cuando escuchas una alabanza. Yo no sé si mis hermanas se recuerdan, hace algunos años estábamos ahí en el quehacer de la iglesia para poder reunir fondos y llega una persona ahí donde estábamos y nosotros, ¿sabe qué? No porque estábamos entre los hermanos, sino porque habitualmente escuchamos música cristiana, porque esa música nos edifica. Entonces teníamos, mientras las hermanas trabajaban ahí y otros hacíamos lo que podíamos, teníamos ahí una música cristiana sonando mientras estaba en la actividad. Y sabe que fue una persona ahí donde estábamos y en un momento a esa persona le corrían las lágrimas. Lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? Porque esa música le recordaba que un tiempo esa persona sirvió al Señor. ¿Sabe que yo no sé a quién el Señor le está hablando en este momento? Yo no sé por qué tomaste la decisión de alejarte del Señor, pero lo que quiero decirte inmediatamente en el nombre de Jesús, regresa hoy día mismo. Regresa hoy día mismo. Haz paz con el Señor hoy día mismo. A lo mejor estás escuchando en la radio, quizás estás en el hospital ahí internado y el Señor permitió que llegaras al hospital para decirte que es el tiempo que regreses a su casa. ¿Por qué estás ahí pasando hambre? ¿Por qué estás ahí en esa necesidad si tú sabes que en la casa de papá hay abundancia de pan? Hay abundancia de pan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sabe que esta persona, mientras escuchaba las alabanzas, hay hermanas que estaban ahí que son testigos de eso. Lloraba. A lo mejor hoy día tiene más dinero que antes,
Pero tú sabes que eso no ha logrado darte la satisfacción, darte la paz que te daba el hecho cuando estabas con el Señor, cuando servías al Señor. Tenía mucho menos, probablemente, pero eras mucho más feliz. Te dormías feliz. Te dormías agradecido, agradecida, porque sabías que el Señor estaba contigo. Tenías la sensibilidad de abrir tus ojos cada mañana y dar gracias al Señor que Él te había dado un nuevo día. Y a lo mejor ese día traía nuevos desafíos, pero tú sabías que esos desafíos los ibas a transitar de la mano de tu Señor, de la mano de tu amado Dios. ¡Wow! ¡Qué recuerdo! Regresa al Señor, regresa al Señor, ahora que estás escuchando. No esperes más tiempo, regresa al Señor, regresa al Señor. Mire, este muchacho, digo yo muchacho, no sabemos la edad, es el hijo menor, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre, tocó fondo. Pero sabe, vamos al versículo 17. Mire, esto está tremendo. ¿Sabe por qué? Versículo 17 dice, y volviendo en sí. Grábese por favor esta palabra. Y volviendo en sí. Él se da cuenta de su situación. Algo ocurre. Como que esta frase y volviendo en sí nos da la idea de un antes y un después. Algo pasó en su vida. Algo pasó con decisiones que se tomaron y que no fueron buenas decisiones y que la propia escritura nos dice y volviendo en sí, algo ocurre, algo pasa y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y yo insisto, esta frase y volviendo en sí es muy reveladora, porque como que se da cuenta en un momento que las cosas no están bien. En Argentina hay una frase que se usa y dicen, le cayó la ficha, se da cuenta y volviendo en sí. Imagínense cómo habrá estado él físicamente, incluso no solamente espiritualmente, anímicamente, almáticamente, no, cómo habrá estado él completamente, o su cuerpo ahí, si estaba cuidando, apacentando cerdos. Usted sabe que los cerdos no tienen un lindo aroma. No sé si usted ha estado cerca de algún criadero de cerdo, yo sí, y no le recomiendo el aroma que sale. No es lindo. Y seguramente las personas, yo he conocido personas que trabajan en criaderos de cerdo o que han trabajado y, ¿sabe? Se impregnan del olor del cerdo. Y le vuelvo a decir con todo cariño y respeto a las personas que trabajan ahí, pero es una realidad. No es un lindo olor, no es un lindo aroma, no es como para ir a una fiesta con ese olor impregnado. Entonces, ¿cómo habrá estado él en esa situación dándose cuenta, volviendo en sí, cuando tenía hambre, cuando había tocado fondo, cuando estaba en la necesidad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe lo que él se da cuenta? Él se da cuenta, hay algo mejor. Él se da cuenta, no, este no es mi lugar. No, y él se recuerda de los jornaleros, ¿sabe? Y los jornaleros era como una especie de trabajador, para que usted se haga una idea, como de trabajador temporero. En la escala de los trabajadores era el que estaba más abajo, era el temporero.
Permítame llamarle así para que usted comprenda. A diferencia del esclavo, que el esclavo podía vivir y dependía de sus patrones, el esclavo vivía ahí, el jornalero no. El jornalero podía tener trabajo hoy, pero mañana no. Era como una especie de trabajador temporal, temporero. Así se lo voy a calificar para comprender. Entonces él piensa que incluso aquellos trabajadores que están en el nivel más bajo de la escala de los trabajadores, el jornalero, ellos tienen abundancia de pan y él ahí perece de hambre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso darse cuenta y volviendo en sí. Yo quisiera decir en el nombre del Señor que este puede ser el día donde tú, así como este hijo menor que se equivocó, sí, te tengo una noticia, todos hemos tomado en algún momento, todos nosotros en algún momento hemos tomado malas decisiones. Nos hemos equivocado, pero bendito el día donde tuvimos la humildad de reconocer que nos habíamos equivocado y que lo mejor que podíamos hacer era recordar que había un lugar mejor, que incluso los del último escalafón de ese lugar donde nosotros salimos tenían una mejor situación que la que nosotros tuvimos en ese momento cuando tocamos fondo y volviendo en sí. Y volviendo en sí, yo no sé dónde me estás viendo, no sé dónde me estás escuchando, pero el Señor te conoce. Y puede ser que hoy día no es casualidad que tú estés viendo y escuchando, y puede ser que este día sea el día donde se te caiga la venda de los ojos y puedas volver en sí y recordarte de que en la casa de tu papi, en la casa de papá, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Qué haces ahí entonces pasando hambre? Quisiera por hoy dejarlo hasta aquí, pero no quisiera terminar este tiempo sin hacer una oración por tu vida, sin orar por ti, porque yo creo que este día puede ser el día donde tomes la decisión de decir, como va a decir este hombre, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Padre, me equivoqué. Estoy arrepentido, me equivoqué. Y hoy vengo. Y él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque él reconoce con mis hechos, con haberte pedido por adelantado la herencia, con haberme ido, por no haber sido un buen hijo, por no haber sido un hijo atento a ti, a tus necesidades, de cuidarte si necesitabas de mí, sino que lo que hice fue deshonrarte. Me equivoqué. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que sigue en esta parábola nos va a enseñar tanto acerca de Dios. Porque cuántas personas llegan solamente hasta y volviendo en sí, y les falta la otra parte. Reconocen que necesitan, reconocen que no están bien, reconocen que tienen hambre, pero les falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Lo que hizo este hijo menor, y levantándose. La acción siguiente, no solamente quedarse con el diagnóstico, sabe, yo no estoy bien, las cosas no van bien, yo no me siento bien, he tocado fondo. Y bueno, ¿de qué te sirve saber y conocer tu situación si no tomas el siguiente paso? Por eso yo voy a orar por ti, para que puedas decidir hoy día mismo regresar a los brazos del Señor, para una vez más gozar de ese amor de Dios que es incondicional. No es que Dios te haya dejado de amar, Él nunca ha dejado de amarte, su amor no cambia. Te invito a que podamos orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias, Padre, porque tú eres oportuno, porque tú llegas a tiempo, porque tú sabes y exactamente conoces, Señor, quién es o quiénes son los que en este momento están recibiendo esta palabra.
Y esta palabra les está llegando como una respuesta del cielo, porque tienen hambre espiritual, porque han equivocado los pasos, Señor, al salir de tu cobertura, al tomar decisiones que te han deshonrado. Pero hoy día, Señor, vuelven en sí. Glorioso Espíritu Santo, tu palabra nos enseña que tú eres el que convence de pecado, de juicio, de justicia. Padre, cuánta gente hoy día estará, Señor, en este estado, en esa situación, reconociendo, sí, tengo hambre de Dios, tengo una necesidad, una insatisfacción interna, tengo mucho más económicamente, materialmente de lo que tenía, pero de esto nada me llena. Yo lo necesito a Él. Yo necesito volver a la casa de mi Padre. Yo necesito correr a los brazos de mi Padre, porque en esos brazos yo recibí consuelo, porque en esos brazos yo recibí amor, porque en esos brazos yo fui aceptado, cobijado. Fue un error haberme apartado. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, oro por esas personas, Señor, que en este día están volviendo en sí. Y te pido, glorioso Espíritu Santo, que les des, Señor, toda la fuerza, Señor, para que decididamente puedan, Señor, levantarse y volver, Señor, porque hay algunos que muchas veces solamente se quedan en el diagnóstico. Es cierto, necesito a Dios. Es cierto, me alejé, no estoy bien. Mañana me voy a acercar. Oh, Padre, viene a mi mente, Señor, la imagen de una mujer que conocí hace algunos años, Padre amado. Estaba tan necesitada, estaba tan, Señor, hambrienta de ti, Padre Santo, que yo no sé, Señor, si tuvo el tiempo de volver a tu brazo, porque sé, Señor, que murió trágicamente, Señor, en un lugar. Yo no sé si regresó o no, Señor, a tus brazos, pero ella reconocía que necesitaba. Ella reconocía, Padre, esa necesidad de ti. Padre, cuántos, Señor, también reconocen. Cuántos, Señor, hoy día, a través del dolor, a través de las circunstancias, Señor, que tú permitiste que llegara a su vida, reconocen que te necesitan, reconocen, Señor, que tienen hambre, sed de ti, Padre, que regresen hoy día mismo. Papi, ahí que donde ellos están, Señor, hagan paz contigo, Padre Santo, porque el día de mañana no lo conocemos, porque hoy día, Señor, tus brazos están abiertos, porque hoy día, Señor, tenemos vida y tu palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza. Padre, yo no sé hasta dónde estás llevando este mensaje, pero cualquiera sea la persona que, Señor, esté escuchando y se ha apartado de ti, Señor, regrese a tus brazos, Padre, porque hoy día, Señor, este día es una nueva oportunidad. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a la audiencia. Gracias, bendito y glorioso Dios, por hablarnos a través de tu palabra, que, Señor, es como una espada de doble filo, que cambia, Señor, y que transforma desde lo más íntimo del hombre, para que ese cambio, Señor, se haga evidente, notable en el exterior. Oh Padre, bendito y glorioso Dios, poderoso Espíritu Santo, te bendecimos y te amamos en el nombre precioso y bendito de Jesucristo. Amén y amén. Le bendecimos en el nombre del Señor. Si necesita comunicarse con nosotros, más 549-2604-6747-27 a través de WhatsApp y también en nuestras redes sociales. Les amamos en el Señor. Despedimos a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas ahí que están a través del canal de YouTube con todo el corazón. Deseamos que el